Gente, ¿cómo les va? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller. Hoy no estoy en el taller, estoy en casa. Pero bueno, quería hacerles el videito de todas las noches. Ya es como que se dio esta charla que solemos mantener entre bueno, algunos suscriptores, algunos amigos. Hago un videito, me dejan algún comentario y yo mañana siempre cuando prendo el teléfono tienen la respuesta al comentario. Quería agradecerles a las personas que me siguen. Como ya todos saben, acá profesamos el amor a las herramientas, a la antigua escuela. Y bueno, se dio un clima lindo entre algunas personas, si bien es un canal chiquito, pero algunos tienen algunas curiosidades bastante interesantes que por suerte están a mi alcance evacuar. Y bueno, siempre hay algo para aprender de algún otro técnico, ¿no? Hoy les quería traer algo, ya metiéndonos en el tema herramientas, quería traerles algo que no debe faltar en la caja de herramientas de ningún técnico, ya sea que se dedique a la plomería, la electricidad o el gas. Bueno, también tiene otras funciones, pero no debería faltar a nadie. Estoy hablando de herramientas de calidad genérica. Aunque parezca mentira, las que más resultado me han dado son las de calidad genérica. Los que me siguen saben que le llamo genérico a todo aquello que no tiene marca. O bueno, Made in China o Chrome Vanadium. Estoy hablando de este jueguito de mini pinzas. Generalmente son de 5 piezas, de 4 pulgadas y media. Bueno, este particularmente viene con sus aislantes color naranja. El que tengo en uso en mis cajas es de la línea Power, que es el nombre de una distribuidora, pero son genéricas. Y bueno, vamos a hacer una breve descripción de cada una de ellas y más o menos para qué se usa. Si bien hay de la línea Crossman, Crossmaster, de la línea Bremen, que también tengo, de la línea Bullet, pero créanme que este tipo de pincitas genéricas tienen otro estilo de trabajo. Bueno, vamos a comenzar describiendo la mini pinza de punta curva que a mí me ha sacado de más de un apuro. La gente que trabaja con la electrónica quizás sea una de sus herramientas de cabecera, quizás no. Es muy poco lo que conozco de electrónica, pero un amigo que la tiene muy clara con la electrónica me comentó que es muy útil, dado que bueno, se llega a lugares que obviamente con otra herramienta, ya de por sí los electrónicos trabajan con herramientas de diminutas dimensiones, perdón. Así que bueno, nada. Esta no, pero la otra, la mía, que también esta es mía. El tipo se enrieda solo en sus palabras. Este juego de pinzas, de punta, mini pinzas es mío, pero tengo otro en funcionamiento. Este va a empezar mañana a trabajar. Bueno, listo. Esta pinza a mí me ha sacado de más de un aprieto, pero en el último que se destacó fue en una caja central de luz en un cielo raso, donde bueno, ahí la distribución era general. Y claro, con esto de calefaccionar, hay mucha gente que calefacciona con electricidad. Bueno, una línea, está la distribución, una línea se recalentó y se quemó. Y se cortó muy adentro del caño, era verdaderamente difícil hacer un empalme ahí. De hecho, me llevó unas 2 horitas largas resolver esa situación. Intenté obviamente cambiar los cables o pasar una cinta, pero bueno, el que está en esto ya sabe cuánto tiempo dedicarle a ese tipo de maniobras, porque el resto es perder el tiempo. Entonces bueno, ya quedaba hacer una instalación exterior o bueno, plantear al cliente de picar o nada, situaciones alternativas. Pero
con estas pincitas logré pelar, aunque parezca mentira, dentro del caño, tirar que baje aunque sea 2 centímetros, hacer un empalme y estañar. Todo dentro de una caja con estas mini pinzas. Obviamente se le advirtió al cliente de la situación, pero yo calculo que le va a seguir funcionando un largo tiempo. Esperemos que así sea. Al menos yo le aclaré la situación, puse los termocontraíbles, calenté, quedó todo aislado perfectamente. Soy de repetir, obviamente. No se podía encintar, dado que estaba dentro de una caja, prácticamente dentro de un caño, así que no me quedó otra que poner termocontraíble. Y gracias a esta pincita pude resolver esa situación. Esta es la primera de las 5. Después, bueno, tenemos la mini pinza universal con su segmento de corte. Esta era linda utilizarla cuando se trabajaba con derivaciones telefónicas. Hoy en día ya no sé cómo está esa situación. Sé que trabajan con fibra, que no debe valer demasiado porque veo rollos de 300 metros tirados como si nada. Nadie los levanta. He visto un muchacho que andaba levantando metales y todo ese tipo de cosas. Pasó por al lado de ese rollo y ni siquiera dijo agua va. Así que no debe ser mucho el valor que tenga ese tipo de materiales. Pero cuando se trabajaba con cable unifilar en teléfono, esta era una muy linda opción. La he usado en alguna que otra situación dentro de un distribuidor para apretar alguna tuerquita o aflojar alguna tuerquita chiquita, para lugares escuetos donde entra únicamente la mano. Se transforma en una prolongación de la mano con mucha facilidad esta pincita. Y esta pincita particularmente vino en este juego, dado que en el otro, que tengo en funciones, la pinza que viene en lugar de esta es una pinza de punta chata, o conocida como pico de pato. Más clásica, que es una herramienta que me gusta mucho. La pinza de punta chata me gusta mucho, tiene sus cualidades que por ahí obviamente no son las de una pinza de punta ni las de una pinza universal. Yo creo que es la mezcla exacta entre una pinza de punta y una pinza universal. Pero bueno, me fui un poquito por las ramas, pero esta es una linda herramientita. Están elaboradas en un acero que no es el mejor, pero tampoco es hierro dulce. Así que bueno, son detalles a tener en cuenta, con apertura automática. Ahí ven las dos levitas de resorte que tenemos, que hace que la herramienta abra y nos mantenga la mano trabajando rápidamente. Después, bueno, vamos a pasar al mini alicate, que con la pinza de punta, para los que son de la antigua escuela como yo, que pelan el cable únicamente con el alicate, y bueno, se ayudan con una pinza de punta o una pinza de punta plana. Este sería el equipo perfecto para trabajar en lugares donde los cables son muy finitos. Se puede trabajar mucho en lo que es portero eléctricos, ahí los cables sí son unifilares y multipares, y bueno, serían las herramientas indicadas para ese tipo de trabajos. Este alicatecito, vamos a dejar la pinza de punta, ya va a tener su momento. Este pequeño alicate para ese tipo de trabajos, créanme que es el indicado, porque cualquier otro que uno lo utilice, por más suave que ponga la mano en las palancas, corta el cable. Este es el indicado. Así que bueno, ya vieron la pinza de punta. La pinza de punta no escapa a lo normal de una pinza de punta. Tiene su segmento de corte. Ingresa en lugares que por ahí una pinza de punta más grande no podría. Hay algunas personas que la rebajan acá
y la usan para sacar Seger. Podría ser una posibilidad, no lo he hecho nunca. Les contaría también que una de estas, cuando me olvido mi llave de retirar cepos de gas de Naturgy, yo soy gasista matriculado, tengo la llave para abrir los cepos, pero a veces me olvido y bueno, a veces uno va a pasar un presupuesto y no espera que ya automáticamente le digan que sí. Y una costumbre mía es que si no hay un riesgo para el cliente, les dejo habilitado el gas. O sea, mientras no haya un rebote de la empresa o no haya un problema, no van a decir nada. O sea, yo les dejo habilitado el servicio en tanto y en cuanto no haya un riesgo real para las personas. ¿Por qué? Porque a veces simplemente cortan porque, por ejemplo, se les quebró el flexible del regulador. Bueno, el cliente obviamente no tiene un regulador en su casa, les cortan el gas y bueno, nos tenemos que ocupar los matriculados. Ahí no es que denunciaron que hay una pérdida interna ni nada, entonces por ahí no llevé la herramienta y esta herramientita me abre el cepo de gas. Ténganlo en cuenta, no toquen lo que no tienen que tocar, pero sepan que tiene un uso extra para lo que está pensada. Y por último, dejé para lo último el viejo y querido alicate de corte frontal. Es una herramienta muy útil donde los filos en un alicate, obviamente el filo está de costado, atacar de frente se puede, pero en algunos aspectos no, y para eso entra en juego el alicate de corte frontal, que bueno, tiene esa función, es de corte frontal. Todo esto en mini, o sea, la gente que trabaja con la electrónica seguramente las utiliza mucho. Yo, como dije, la electrónica no es algo que maneje, que conozca, pero de vez en cuando me he encontrado, cuando hago línea blanca, que es la reparación de electrodomésticos, me he encontrado con alguna plaquetita. Bueno, esas mediciones básicas y alguna que otra cosa las sé hacer, pero lo mío es hacer instalaciones en obra y mecánica automotriz hasta el año 2000. Después ya se complica. Pero bueno, sí, por ahí me van a ver metiendo mano en alguna rampa de inyección, estoy hablando, en alguna rueda fónica, o sea, cosas que más o menos uno puede controlar, prestando determinada atención y preguntando las cosas pertinentes, porque no están dentro de los conocimientos de uno. Yo soy una persona que cree que los conocimientos tienen un techo, o sea, yo sé hasta acá, de acá en adelante vas a ver otra persona. Eh, es así. Lo lindo es que mis conocimientos, mi techo en los conocimientos, sean el piso de otra persona y así, bueno, va la evolución. Al menos es mi idea, qué sé yo. Yo en este canal lo que trato de profesar es el amor a las herramientas, porque bueno, está evolucionando mucho todo. Yo tengo más de 20 masas en mi casa, 40 cortafierros y 25 puntas. Viene un muchachito de 20 años con un roto martillo, le cambia la punta, le pone la punta cucharita. Bueno, yo seguramente el roto martillo lo sepa usar, pero no lo voy a usar con la maestría que lo puede usar él. Pero vamos a competir con una masa y un cortafierro, a ver quién tiene más maña. Es así. Lo lindo de la evolución es eso, que mis conocimientos, mi techo en mis conocimientos, sean la base de otro. En este canal yo trato de que, bueno, profesemos el amor a la escuela técnica, a la antigua escuela, y que los que están empezando sepan que lo que ellos están haciendo ahora tiene una raíz, y una raíz muy profunda en el tiempo.
Les mando un saludo, gracias, por ahí me explayé demasiado, pero bueno, como dije, es linda esta charla que tenemos eh, casi todos los días y bueno, les mando un saludo, gracias por los comentarios, el canal va a ir creciendo de a poquito, vamos cumpliendo con los proyectos, o sea, se van logrando los objetivos, así que nada, gente, les mando un saludo, mañana lunes, que tengan un excelente comienzo de semana y nos vemos en otro video de Siciliano en su taller. Saludos.